Ya tenemos lista, ya está, ¿verdad? Ya tenemos lista esta videollamada con un importante personaje en el ámbito jurídico. Está ya con nosotros el abogado José Luis Vega Roche. Él es licenciado en criminalística, él es de origen venezolano, tiene un amplio currículum que va a dar hoy una conferencia acerca de los tribunales de protección a los derechos humanos en el sistema universal, conferencia que se va a dictar esta tarde en el Centro de Estudios Universitarios Morelos, así es que los saludo con gusto. Nos va a dar un adelanto de lo que vamos a escuchar la tarde de hoy. Licenciado, ¿cómo está? Muy buenos días. Gracias, muchísimas gracias por la invitación, por la amabilidad de considerar mi persona para estar con ustedes hoy conversando un poco sobre lo que disertaremos en la tarde de hoy. Gracias al conductor del noticiero, que es Evaristo, y a Cadena Sur Multimedios en Jojutla por la invitación para poder adelantar un poco lo que haremos esta tarde allá en ocasión de conversar de los casos donde ha sido condenado, los dos últimos casos donde ha sido condenado el Estado mexicano y que tienen que ver con el tema de la prisión preventiva oficiosa. Es decir, vamos a hablar un tanto de qué es el sistema interamericano. Incluso vamos a hablar un poco de lo que es el sistema universal de protección de los derechos humanos, los tribunales, por ejemplo, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, el Tribunal de Estrasburgo. También hablaremos del sistema africano de derechos humanos, pero por sobre todo ahondaremos un poco más en lo que es el sistema interamericano de derechos humanos. ¿Por qué México debe tener como reconocimiento de esas sentencias donde condenan al Estado mexicano? Entonces, vamos a hablar un poco acerca de eso. Así es, muy interesante, licenciado José Luis. Le saluda, como ya usted lo ha dicho, pues Evaristo Torres, que estamos aquí ya en este espacio informativo. Y qué importancia tiene este tema, quiénes serían los indicados, los convocados a escuchar este debate tan interesante, porque como ya lo dijo, pues México está involucrado en estos asuntos y que habrá que escuchar para entender cómo se dirimen todas estas situaciones y sobre todo la preparación que deben tener, ¿no?, los abogados para enfrentar este tipo de cosas. Bueno, los convocados precisamente son todos los operadores de justicia. Y cuando hablamos de operadores de justicia, nos referimos entonces a los abogados litigantes, a los jueces, a los fiscales, a los funcionarios estatales que de una u otra forma tienen que ver con el segundo bien jurídico de mayor importancia en este país, que es la libertad de una persona. Entonces, la bienvenida a todos, incluso estudiantes de derecho, estudiantes o que están formándose para ser funcionarios policiales, y a la comunidad en general también, para que conozca cuáles son sus derechos frente a una posible privación de su libertad, una posible privación del derecho a deambular por las calles cada vez que usted así lo desee. Incluso, como decía, vamos a conversar acerca del por qué el Estado mexicano tiene que acatar la decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y por ende, al acatarlo el Estado mexicano, por supuesto que tenemos que acatarlo todos aquellos que hacemos vida dentro de este país, específicamente los jueces, sobre todo los jueces y los servidores públicos que pertenecen al Ministerio Público del Estado de Morelos. Del Estado de Morelos y el resto de las 31 entidades federativas. Claro, y hablar de documentos internacionales tan importantes como el que nos decía, el sistema interamericano y también, por supuesto, la Convención Americana sobre los Derechos Humanos o el Pacto de San José, documentos en los que, por supuesto, nuestro país está suscrito y, como lo acaba de decir, debe acatar. Son temas sin duda interesantes para, como usted ha dicho, quienes se dedican al derecho, para entender, para comprender y sobre todo para respetar los derechos humanos de las personas.
Incluso, Evaristo, hablaremos de la Declaración Americana sobre Deberes y Derechos del Hombre, que históricamente es el primer documento internacional que se firmó en materia de derechos humanos. Es una declaración, no tiene carácter obligatorio, pero se suscribió en Bogotá, Colombia, el 7 de mayo de 1948 y 6 meses después, es decir, el 10 de diciembre de 1948, se suscribe en París, Francia, la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Entonces, vamos a hacer la distinción de aquellos estados, como por ejemplo los Estados Unidos, Canadá, que no han suscrito, no han ratificado la Convención Americana sobre Derechos Humanos y por ello no tiene competencia la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero la Comisión sí puede conocer de casos, por ejemplo, en contra de los Estados Unidos de Norteamérica, pero solo a la luz de la Declaración Americana sobre los Derechos y Deberes del Hombre. Vamos a hablar de esa distinción. Tan solo estos comentarios, licenciado, nos animan a ir a esta conferencia hoy por la tarde aquí en el Centro de Estudios Universitarios Morelos. Repítanos, por favor, díganos el horario, a qué hora hay que llegar para estar ahí puntuales y escuchar toda esta disertación. 5 de la tarde, Dios mediante, iniciaremos con la disertación. Primero hablaremos del Sistema Universal de Derechos Humanos, hablaremos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos y después aterrizaremos específicamente cómo aplicar esas sentencias Zompantli, Tecpile y Rodríguez y otros versus México acá, específicamente en el estado donde nos encontramos, que es el estado de Morelos. ¿Cómo aplicarlo en los tribunales que pertenecen al Poder Judicial del estado de Morelos? Perfecto, pues todos están convocados, todo el público en general y particularmente los litigantes, los abogados, aquellos que tienen que ver, como lo ha dicho, con el derecho, con la justicia. La invitación es abierta. Gracias por este enlace, licenciado, y estamos seguros más bien que va a ser muy provechosa esta plática con los estudiantes del CEUM, con los estudiantes de otras universidades, con los especialistas en derecho de toda esta región. ¿Quiere dar algún mensaje final? Agradecido con usted, Evaristo, agradecido con la prensa que nos ha dado el mayor apoyo posible, agradecido con la universidad por considerar nuestro nombre para estar allí, agradecido por supuesto con Cadena Sur, Multimedios en Jojutla, por brindarnos este espacio para que las personas sepan de qué vamos a hablar esta tarde. Gracias, muchísimas gracias, y ahora tendremos el gusto de conocernos personalmente. Sin duda ninguna, ahí nos saludamos. Muchas gracias, licenciado José Luis Vega Roche, licenciado en criminalística y, como digo, amplio historial de sus trabajos, de sus cátedras, lo cual será muy provechoso hoy con toda la gente que asista a esta conferencia. Que tenga un excelente día e inicio de semana. Hasta pronto. Saludos cordiales. Bueno, pues ahí tiene, hoy se va a presentar 5 de la tarde, Centro de Estudios Universitarios Morelos. Más que interesante el tema, aquellos que se apasionan por el derecho, sin duda encontrarán un muy buen tema para aprender.